Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha sacudido al mundo del espectáculo turco, involucrando a una de las actrices más queridas, Demet Özdemir. Se trata de un juicio impactante, unas palabras que al parecer no se perdonaron y que han desatado una tormenta mediática. Vamos a analizar los detalles, las acusaciones, las defensas y, por supuesto, las posibles consecuencias para todos los involucrados. Así que prepárense para un chisme jugoso, porque este caso tiene mucho que ofrecer. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos sobre tus celebridades favoritas, los últimos dramas y chismes del mundo del entretenimiento. Recuerda, aquí siempre tienes la información más reciente y entretenida. No te lo pierdas. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en Turquía y más allá. Conocida por sus papeles protagónicos en exitosas series como Erken Cikus y Doğu Unep Kaderindir, ha cautivado a millones de espectadores con su talento y carisma. Su imagen pública siempre ha sido impecable, una joven trabajadora, talentosa y con una sonrisa contagiosa. Por eso, este juicio ha tomado a muchos por sorpresa. ¿Pero de qué se trata exactamente? Bueno, la información es un poco confusa y está llena de rumores, así que voy a intentar desglosarla lo mejor posible. Al parecer, todo comenzó con unas declaraciones realizadas por otra figura pública, cuyo nombre vamos a mantener en reserva por ahora para evitar complicaciones legales. Estas declaraciones, según parece, insinuaban ciertas cosas sobre la vida personal de Demet, poniendo en duda su profesionalismo y, lo que es peor, insinuando comportamientos cuestionables fuera del set de filmación. Estas declaraciones, como se pueden imaginar, no le hicieron ninguna gracia a Demet. Sintió que su reputación estaba siendo atacada injustamente y que se estaban difundiendo mentiras sobre ella. Así que, después de sopesar cuidadosamente sus opciones, decidió tomar acción legal. Presentó una demanda por difamación, buscando reivindicar su honor y proteger su imagen pública. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque no solo se trata de palabras. Demet argumenta que estas declaraciones le han causado un daño significativo. No solo a nivel personal, sintiéndose humillada y avergonzada, sino también a nivel profesional. Ha perdido oportunidades laborales, ha visto disminuir su valor como marca y, lo peor de todo, ha tenido que lidiar con el escrutinio público y el juicio de la gente. El equipo legal de Demet está argumentando que las declaraciones fueron hechas con malicia y con el claro objetivo de dañar su reputación. Están presentando pruebas que demuestran la falsedad de las acusaciones y el impacto negativo que han tenido en su vida. También están buscando una compensación económica por los daños y perjuicios sufridos. Por otro lado, la defensa de la otra figura pública sostiene que sus declaraciones estaban protegidas por la libertad de expresión y que no tenían la intención de difamar a Demet. Argumentan que sus palabras fueron malinterpretadas o sacadas de contexto, y que simplemente estaban expresando su opinión sobre un tema de interés público. También están presentando pruebas para respaldar su versión de los hechos. El juicio, por supuesto, ha generado un gran revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Todo el mundo tiene una opinión sobre el tema y hay un intenso debate sobre quién tiene la razón. Los fans de Demet la apoyan incondicionalmente, mientras que otros la critican y cuestionan sus motivos. Lo que es innegable es que este caso plantea cuestiones importantes sobre la libertad de expresión, la difamación y el derecho a la privacidad. ¿Hasta dónde puede llegar la libertad de expresión antes de convertirse en difamación? ¿Qué tipo de pruebas se necesitan para demostrar que alguien ha sido difamado? ¿Y cuál es la responsabilidad de las figuras públicas al hacer declaraciones sobre otras personas? Estas son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles. Y el veredicto de este juicio podría sentar un precedente importante para futuros casos similares. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las posibles consecuencias de este juicio. Si Demet gana el caso, podría recibir una importante compensación económica y obtener una disculpa pública de la otra figura pública. Esto podría ayudarla a recuperar su reputación y a seguir adelante con su carrera. Pero si pierde el caso, podría sufrir un duro golpe a su imagen pública y verse obligada a pagar las costas judiciales. Esto podría tener un impacto negativo en su carrera y en su vida personal.
Por supuesto, también hay que tener en cuenta las consecuencias para la otra figura pública. Si pierde el caso, podría verse obligada a pagar una importante suma de dinero y a disculparse públicamente con Demet. Esto podría dañar su reputación y afectar su carrera. Pero si gana el caso, podría salir fortalecida y reafirmar su derecho a la libertad de expresión. En este momento el juicio está en curso y no se sabe cuándo se dictará un veredicto. Sin embargo, estoy segura de que seguiremos escuchando hablar de este caso en los próximos meses. Y por supuesto, los mantendré informados de cualquier novedad. Lo que sí puedo decir es que este caso nos recuerda la importancia de ser cuidadosos con lo que decimos y escribimos, especialmente cuando se trata de otras personas. Las palabras tienen poder y pueden causar un daño irreparable. También nos recuerda la importancia de la presunción de inocencia y del derecho a la privacidad. Todos tenemos derecho a defender nuestra reputación y a buscar justicia cuando sentimos que hemos sido difamados. Y hablando de defender la reputación, es importante mencionar el papel de los fans en todo esto. El apoyo incondicional que Demet ha recibido de sus fans ha sido fundamental para ayudarla a superar este difícil momento. Sus fans la han defendido en las redes sociales, han organizado campañas de apoyo y le han enviado mensajes de aliento. Este apoyo ha demostrado que Demet no está sola y que cuenta con una gran comunidad que la respalda. Sin embargo, también es importante recordar que el apoyo a una figura pública no debe ser ciego ni incondicional. Es importante mantener una actitud crítica y analizar los hechos con objetividad. No debemos dejarnos llevar por las emociones ni por los prejuicios. En última instancia, la decisión final sobre este caso recae en el juez. Y esperamos que tome una decisión justa y equitativa, basada en los hechos y en la ley. En fin, este es un caso complejo y controvertido que ha captado la atención de todo el mundo. Y aunque no podemos predecir el resultado final, estoy segura de que seguiremos hablando de él durante mucho tiempo. Para recapitular brevemente, hemos visto cómo una disputa por unas declaraciones ha llevado a Demet Özdemir a iniciar un juicio por difamación. Hemos analizado los argumentos de ambas partes, las posibles consecuencias y las implicaciones más amplias de este caso. Hemos visto también el papel de los medios de comunicación, las redes sociales y los fans en todo este drama. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Me he esforzado por presentar la información de la manera más objetiva y equilibrada posible. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este caso. ¿Creen que Demet tiene razón al demandar por difamación? ¿Creen que la otra figura pública simplemente estaba ejerciendo su libertad de expresión? ¿Qué tipo de pruebas creen que son necesarias para demostrar que alguien ha sido difamado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante planeado para ustedes. Así que no se lo pierdan. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Ok, profundicemos un poco más en los detalles que rodean este caso y exploremos algunas de las capas subyacentes a esta batalla legal. Porque más allá del titular, este caso habla de la presión a la que están sometidas las figuras públicas, la naturaleza a menudo despiadada de la industria del entretenimiento y los límites borrosos entre la vida pública y la privada. Primero hay que entender el contexto cultural. Turquía es un país donde la moralidad y la imagen pública a menudo se valoran mucho. Las celebridades, especialmente las actrices, están sujetas a un escrutinio constante y se espera que mantengan una imagen impecable. Cualquier desviación de esta imagen, ya sea real o percibida, puede tener consecuencias devastadoras para su carrera. En el caso de Demet, ella ha construido una carrera basada en su talento y su imagen de chica de al lado. Su éxito en comedias románticas la ha convertido en una figura querida por el público, especialmente entre los jóvenes. Por lo tanto, cualquier acusación que ponga en duda su integridad o profesionalismo es particularmente dañina. Ahora hablemos de la misteriosa figura pública que realizó las declaraciones en cuestión. Aunque he evitado mencionar su nombre para evitar problemas legales, puedo decir que es alguien con una plataforma significativa y una voz influyente en los medios turcos.
Es una personalidad que a menudo expresa opiniones controvertidas y no tiene miedo de desafiar el status quo. Según las fuentes que he podido consultar, las declaraciones originales fueron hechas durante una entrevista en un programa de televisión. La figura pública, en medio de una discusión sobre el comportamiento de las celebridades, hizo comentarios vagos pero insinuantes sobre Demet, sugiriendo que ella se comportaba de manera inapropiada en el set de filmación y que su vida personal era caótica. Estos comentarios, aunque ambiguos, fueron suficientes para desatar una tormenta de rumores y especulaciones en las redes sociales. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, y pronto Demet se encontró en el centro de una campaña de desprestigio. Es importante destacar que la figura pública no proporcionó ninguna evidencia concreta para respaldar sus acusaciones. Sus comentarios se basaron principalmente en rumores y chismes de segunda mano. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Demet, comprensiblemente furiosa y devastada, decidió tomar medidas legales. Contrató a un equipo de abogados de alto nivel y presentó una demanda por difamación, alegando que las declaraciones eran falsas, maliciosas y dañinas para su reputación y su carrera. En su demanda, Demet argumenta que las declaraciones de la figura pública la han sometido a un intenso escrutinio público, la han hecho sentir humillada y avergonzada, y la han privado de oportunidades laborales. También alega que ha sufrido daños emocionales y psicológicos como resultado de la campaña de desprestigio. El equipo legal de Demet está preparando un caso sólido, recopilando pruebas para demostrar la falsedad de las acusaciones y el impacto negativo que han tenido en su vida. Están entrevistando a testigos, revisando documentos y analizando publicaciones en redes sociales para construir un argumento convincente. Por otro lado, la defensa de la figura pública está argumentando que sus declaraciones estaban protegidas por la libertad de expresión y que no tenían la intención de difamar a Demet. Sostienen que simplemente estaban expresando su opinión sobre un tema de interés público y que sus palabras fueron malinterpretadas o sacadas de contexto. También están argumentando que Demet es una figura pública y que, por lo tanto, está sujeta a un mayor nivel de escrutinio. Sostienen que las declaraciones, incluso si son falsas, no constituyen difamación porque no fueron hechas con malicia real, es decir, con conocimiento de su falsedad o con indiferencia imprudente ante su verdad o falsedad. Este argumento plantea una cuestión importante sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. ¿Hasta dónde puede llegar la libertad de expresión cuando se trata de figuras públicas? ¿Y qué tipo de pruebas se necesitan para demostrar que alguien ha sido difamado? El juicio está en curso y se espera que dure varios meses. El juez tendrá que sopesar cuidadosamente los argumentos de ambas partes y determinar si las declaraciones de la figura pública fueron difamatorias y causaron un daño real a Demet. El resultado de este juicio podría tener implicaciones significativas para futuras demandas por difamación en Turquía y en otros países. Podría sentar un precedente sobre el alcance de la libertad de expresión y el derecho a la privacidad para figuras públicas. Además, este caso destaca la importancia de la responsabilidad en los medios de comunicación y en las redes sociales. Las figuras públicas tienen una responsabilidad de asegurarse de que sus declaraciones sean precisas y estén basadas en hechos. Y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de verificar la información antes de publicarla. En última instancia, este caso es una historia sobre el poder de las palabras y las consecuencias de la difamación. Es un recordatorio de que todos tenemos derecho a defender nuestra reputación y a buscar justicia cuando sentimos que hemos sido agraviados. Y mientras el juicio continúa desarrollándose, seguiré de cerca los acontecimientos y les mantendré informados de cualquier novedad. Manténganse sintonizados para más actualizaciones. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber sus opiniones sobre este caso. Gracias por ver. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.